Amigos, buenos días. El día de hoy vamos a hablar acerca de cefalea y migraña. Primero quiero decirles que les agradezco mucho a todos ustedes que han estado enviando sus peticiones para hablar de temas de salud y así lo vamos a hacer el día de hoy. Cefalea en general es cualquier dolor que se presenta en la cabeza o incluso en el cuello. Incluso hay mucha gente que se refiere, me tocaba ver en la consulta ahí en México gente que decía es que me duele el cerebro y se referían a la parte posterior de la cabeza o del cuello. Y estos dolores que las personas habitualmente le refieren como dolor de cerebro están relacionados muy frecuentemente con estrés, tensión, con no haber dormido bien. Eh, la migraña tiene características muy particulares que vamos a diferenciar más adelante. Entonces, cefalea no es otra cosa más que cualquier dolor de cabeza, un dolor de cabeza que se presenta y esto es en la cabeza o en la parte del cuello, como se los mencionaba. Los factores más frecuentes que desencadenan un dolor de cabeza eh, son muy conocidos. En primer lugar es el estrés. En segundo lugar es la fatiga. La fatiga puede estar relacionada porque hicimos muchas actividades o muy frecuentemente está porque no tenemos un patrón de sueño saludable. Ya lo platicábamos en una presentación anterior. Los pacientes que tienen apnea del sueño muy frecuentemente tienen dolores de cabeza. La exposición a sonidos repetitivos de alta intensidad o de alta frecuencia. Ahora esto es una causa muy frecuente de dolor de cabeza porque está de moda la utilización de audífonos, de estos que se meten en los oídos. Entonces las personas escuchan música a unos volúmenes muy altos, entonces esto hace que les duele la cabeza. También el exponerse a sonidos muy repetitivos, a veces en el sitio en donde trabajamos, en el sitio, pues, vamos manejando, ¿no? A veces en ciudades como la Ciudad de México, que la gente maneja 1 o 2 horas a veces para transportarse de un lugar a otro y se está exponiendo a un ruido constante, al ruido del tráfico incluso. Esto también es una causa frecuente de dolor de cabeza. Las enfermedades de vías aéreas superiores pueden ser enfermedades virales, que son las más frecuentes, y también enfermedades de los dientes, de la mandíbula, enfermedades que se presentan en cualquier parte de la cara. Eso también puede ser un factor desencadenante para dolor de cabeza. Muchas veces incluso es la primera manifestación de que nos va a dar gripa o nos va a dar influenza o cualquier enfermedad de este tipo. O también puede ser la primera indicación de que tenemos algún problema en los dientes o en las encías. Y esto es porque, bueno, pues porque no tenemos higiene, que es la causa. Desafortunadamente esa es la causa más frecuente de problemas dentales o parodontales. Otra causa muy frecuente que desencadena dolor de cabeza es la exposición a bebidas frías, cuando las personas toman bebidas frías de manera súbita o cuando están muy calientes, que han estado practicando un ejercicio, practicando un deporte y toman una bebida fría. Bueno, esto les puede desencadenar dolor de cabeza de manera súbita y pues bueno, aquí ya tenemos la causa. La siguiente causa que puede estar relacionada con un dolor de cabeza pues es un golpe, un trauma o alguna lesión que sufra la persona y esto puede desencadenar un dolor de cabeza. Ahora, cuando ya hablamos de que un paciente presenta migraña, es porque ya el dolor de cabeza reúne un grupo de características muy particulares. En primer lugar, es recurrente. Es un dolor de cabeza que se presenta de manera frecuente. La frecuencia es variable de persona a persona, pero esto ya es porque el paciente ya tiene migraña. El dolor de cabeza tiene una duración de 2 horas y puede llegar a durar hasta 72 horas. Hasta 3 días el paciente puede estar, la persona puede estar con dolor de cabeza y esto ya es considerado una migraña. Ahora, el dolor de cabeza de migraña tiene una característica muy particular, tiene un patrón de pulsación. Esto no está directamente relacionado con el corazón, de cómo va latiendo el corazón, sino es más bien la percepción que tiene la persona o el paciente que está presentando este dolor de cabeza, siente como que la cabeza les late, como que tienen una pulsación del corazón. A veces los pacientes refieren y dicen, es que el latido de mi corazón lo siento en la cabeza. Y esto es más bien una característica particular del dolor de migraña, no es que esté íntimamente relacionado. Puede ser, pero no está necesariamente relacionado. Ahora, los pacientes que presentan migraña también tienen
Este dolor de cabeza que no se presenta de manera aislada, sino que se presenta con síntomas asociados. Los síntomas asociados al dolor de cabeza de migraña, los más frecuentes son que el paciente tenga náuseas, que tenga vómito, que el paciente pueda perder el equilibrio o tener vértigo asociado. Y también los pacientes se presentan con rechazo a la luz o rechazo a los sonidos. No necesariamente sonidos de alta intensidad, pueden ser sonidos débiles, pero cualquier sonido puede molestar al paciente. Por eso muchas veces parte del tratamiento de los pacientes con migraña, además de que tomen los medicamentos que tienen indicados, es que guarden reposo en un cuarto sin luz y sin ruido. El reposo es muy importante como parte del tratamiento de la migraña. Este rechazo a la luz y el rechazo al sonido se conocen como fotofobia o rechazo a los estímulos visuales, y la fonofobia, que es el rechazo a los estímulos auditivos. Ahora, los pacientes que tienen dolor de cabeza por migraña, característica particular es que empeoran con la actividad física, incluso el caminar. No necesitan hacer ejercicio, subirse a una bicicleta o ir al gimnasio. Simplemente el hecho de caminar o tener cualquier tipo de actividad física, esto empeora el dolor. El reposo mejora, disminuye el dolor o mejora el alivio del dolor. Esto es muy importante que los pacientes lo tengan en consideración. Ahora, hay una característica muy particular que se presenta en 1 de cada 3 pacientes que tienen migraña, y esto es que se presenta con aura. El aura es un fenómeno así como algo que acompaña el dolor de cabeza de la migraña, y esto es que, bueno, los pacientes pueden tener algún tipo de sensación. Las más frecuentes son sensaciones visuales o sensaciones auditivas o sensaciones olfatorias. Los pacientes tienen un olor particular, huelen como a chocolate, huelen como a podrido, huelen como a azufre, o empiezan a ver con colores particulares, o ven todo de color como verde, o pierden el espectro del color. Y esto nos puede hablar de una manera muy clara en qué parte del cerebro se está desencadenando, o en qué parte del cerebro tenemos el primer foco que está desencadenando el dolor migrañoso. Y esto se presenta, como les decía, en 1 de cada 3 pacientes que tienen migraña se presenta con aura. Puede haber pacientes que presentan migraña y que no tengan aura, simplemente sea el dolor de cabeza con los síntomas asociados, con un patrón pulsátil y que es recurrente. Muy frecuentemente los pacientes, más o menos el 70% de los pacientes, tienen la capacidad de identificar un factor desencadenante. Por ejemplo, es muy frecuente que en las mujeres el factor desencadenante no sea más que la menstruación, el ciclo menstrual. Entonces hay mujeres que tienen un ataque de migraña cada mes al momento que van a tener como un dato premonitorio de que van a tener su menstruación, o incluso hay mujeres que se les presenta durante la ovulación a la mitad del ciclo. Hay otras personas que, bueno, pues pueden tener algún otro síntoma, algún otro factor desencadenante que les cause los síntomas. Hay muchos pacientes que cuando viajan en avión se presenta un dolor de migraña, cuando se exponen al frío, cuando tienen un periodo de ansiedad o de inquietud, los pacientes ya saben que se les va a desencadenar una migraña. Algunos alimentos, algunos olores en particular para muchos pacientes, los perfumes a veces son factores desencadenantes de migraña en algunas personas. Entonces, cada quien puede tener factores desencadenantes, como les digo, que se identifican en 70% de los pacientes. El otro 30%, bueno, pues es una migraña primaria que no sabemos con qué se relaciona ni qué lo causa. Ahora, en cuanto a la frecuencia, fíjense que es muy particular esto, porque la frecuencia, la migraña es mucho más frecuente en niños, en hombres, niños de sexo masculino, y es mucho más frecuente ya en edad adulta en mujeres. Entonces esto se invierte y no hay una relación directa entre que si los niños que tienen migraña van a tener migraña de adultos. Puede ser que hayan tenido migraña de niños y la edad adulta no lo vayan a tener, y ahí puede ser que un adulto no haya tenido migraña en su infancia y lo presenta en edad adulta. No hay una relación de que se continúe. Es muy frecuente también que 2 de cada 3 pacientes que presenten migraña puedan mencionar por lo menos un familiar directo en rama paterna o en rama materna que presentaba migraña. Es decir, hay un patrón de transmisión de la tendencia o de la posibilidad de presentar migraña
pero no está identificado qué tipo de herencia es la que se presenta, pero sí tiene un patrón familiar. Y la migraña es un fenómeno que se presenta en mucha gente, se presenta en el 15% de la población mundial y esto bueno, pues es una cantidad importantísima de personas. En los países en los que se lleva registro confiable de las enfermedades, se ha observado que bueno, pues aproximadamente el 15% de las personas presentan migraña de algún tipo. El tratamiento, ¿cuáles son los casos en los cuales es una urgencia el dolor de cabeza? Prácticamente el dolor de cabeza que no es habitual en una persona, habitualmente es en personas mayores de 50 años. Cuando nosotros hemos tenido dolores de cabeza o migraña históricamente desde que teníamos 17, 18, 20 años, ya no nos llama la atención tener un dolor de cabeza con patrón de migraña a los 50 años, pero si nunca hemos tenido dolor de cabeza y a partir de los 50 años se presenta, eso es un dato de alerta. El dolor también que se presenta de manera súbita se conoce como dolor en relámpago, dolor en rayo, thunderclap se dice en inglés. Entonces es un dolor que se presenta súbitamente, dolores o desde luego un dolor de cabeza que se presenta con pérdida del estado de alerta, y esto es una emergencia, hay que ir al hospital porque puede ser una condición que se llama hemorragia subaracnoidea, si es que es el peor dolor de cabeza que hemos tenido en nuestra vida. No puede ser que digamos, bueno, del 1 a 10 el dolor de cabeza que yo siempre he tenido era un 6 o 7, con determinado medicamento se me quitaba, y este no, este alcanza incluso hasta un 10 en intensidad y no se me ha quitado con las pastillas con lo que normalmente tomaba o con las medidas, con reposo o dormirme o darme un baño, no se me ha quitado, entonces hay que ir al hospital. Los medicamentos con los que se trata el dolor de cabeza, bueno, pues o la migraña, son medicamentos que se encuentran de libre acceso sin receta, lo que normalmente se recomienda para un dolor de cabeza. Y bueno, si no se quita con esos medicamentos, hay que ir a ver al médico para que, bueno, ya nos prescriba. Pueden prescribirnos dos tipos de medicamentos. Hay un grupo de medicamentos que lo que hacen es que van a prevenir que se nos presente el dolor de migraña o que se nos presente el dolor de cabeza. Son medicamentos que son beta bloqueadores, es una cantidad muy larga de medicamentos que se pueden prescribir para prevenir que se presente el dolor de cabeza. Y el otro tipo de medicamentos son medicamentos que son específicos, pertenecen a una familia que se llama los triptanes, y esos medicamentos son específicos para tratar cefaleas o dolores de cabeza o migrañas de cierto nivel de severidad o con cierta resistencia al tratamiento. También se utilizan los derivados de ergotamina o medicamentos con cafeína, todo este tipo de medicamentos. La verdad es que yo lo que le recomiendo a los pacientes es que no los tomen de manera habitual. Es preferible que tengan una revisión física completa, que se hagan unos exámenes de laboratorio, si son necesarios los estudios de imagen, bueno, pues se hacen estudios de imagen, pero es muy importante que cuando no es un dolor de cabeza común que obedece simplemente a cambios de hidratación o a la dieta o a no haber dormido bien o haber tomado algún medicamento o no haber tomado algún medicamento también que está indicado crónicamente, entonces es mejor, yo lo que les recomiendo es que vayan al médico y que busquen asesoría del médico para que les dé el tratamiento específico y buscar por qué es que se está presentando el dolor de cabeza. Espero que con esto, bueno, pues queden resueltas la mayoría de las dudas que puedan tener, y si no, ya saben que se pueden poner en contacto conmigo a través del Twitter, a través de Facebook, y me va a dar muchísimo gusto contestar sus preguntas. Muchas gracias por haber estado aquí el día de hoy. Nos vemos la próxima semana. Que terminen de tener un buen día y tengan un buen fin de semana. Y nos vemos aquí en una semana. Que tengan un día excelente. Hasta luego.